Hola, ¿qué tal mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Un placer enorme poder saludarlos en este hermoso domingo 21 de junio, Día del Padre. Un abrazo, estimados padres, muchas felicitaciones a todos y cada uno de ustedes. La verdad que es un gran honor dirigirme a los padres, a toda la iglesia, pero primordialmente a los padres. Querida iglesia de la colonia obrera en Macuspana, es un grande honor saludarles en el amor del Señor Jesucristo. Vamos a ocupar un tiempecito al finalizar el sermón para dirigirles algunas palabras también en compañía de mi esposa, pero en este momento pues vamos a tomar el tiempo para predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Decía que me siento muy contento de que me hayan dado el honor, el privilegio de dirigirme a ustedes en este día especial. Gracias al Señor, es un placer estar aquí, tomar este lugar, dirigir la palabra de nuestro Dios. Muy bien, mis hermanos, vamos a leer la Escritura, la palabra de Dios, para sustentar, para basar el mensaje de esta hermosa tarde. Dice la palabra del Señor en el libro de Josué, el capítulo 24, a partir del versículo 14 y versículo 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Esta declaración de este líder, de este padre, pues en beneficio de una postura que él tenía que tomar para con su familia. Quiero invitarles que cierren sus ojos y vamos a orar al Señor pidiendo que esta palabra pueda bendecir sus vidas, la vida de su familia, los padres y todos los que van a tener la oportunidad de verla. Gloria al Señor. Y aquellos que también se vayan a enlazar a este programa. Amado Dios y Padre que moras en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta hermosa tarde, Señor. Muchas gracias por encontrarme frente a esta iglesia, frente a esta congregación. Señor, que algunos años tuvimos la oportunidad de pastorear, de servir, Señor. Hoy, de nuevo, Señor, tenemos el reto de compartir la palabra y hoy en lo especial, dirigirme a los padres, aquellos varones importantes, aquellos padres líderes, Señor, que están al frente de su familia. Te ruego, Señor, que esta palabra pueda ser de bendición para la vida de la iglesia y también, Señor, para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, mis hermanos, ahí desde casita, donde están con su familia, los padres, los hijos, en este día especial, quiero dirigir esta palabra del Señor. Quiero abordar el tema asumiendo el rol de padre. Asumiendo el rol de padre.
Hoy por hoy vivimos en una sociedad donde la figura paterna ha ido desapareciendo o esfumándose poco a poco. Las crisis que se viven dentro de la familia o en el seno de la familia muchas veces son consecuencia precisamente de que en los hogares solo existe una figura de autoridad, y esa figura de autoridad, por supuesto, que es la materna, la madre. Y no queremos decir que las mamás no tienen la capacidad de poder dirigir el rumbo de su familia, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces como padres nosotros no asumimos nuestro rol que debemos asumir, porque cada uno, el padre y la madre, tienen diferentes roles que asumir. Pero ustedes y yo sabemos, queridos hermanos, que en la cultura nuestra, en la que vivimos, quien más se ausenta del hogar es el padre, por las razones que sean, por el trabajo, por los viajes, por los compromisos, por las ocupaciones, por todo lo que usted quiera. Sin embargo, no deja de ser lamentable las situaciones que esto trae, porque en realidad se viven situaciones muy críticas debido a esta situación. Por otro lado, el mundo tiene su propia ideología, su propio modelo, su propio concepto de lo que significa ser padre, de lo que significa ser esposo. En realidad, hoy por hoy estamos viendo las corrientes ideológicas en este tiempo, ¿verdad?, que están tratando de desvirtuar, de pervertir este concepto, este diseño que Dios creó para la familia. Aunque es un concepto totalmente incompatible con el diseño que Dios creó para la familia, que es poner al padre como cabeza de la familia. Y es diferente, es totalmente opuesto este concepto del mundo, tanto en sus atributos, en sus valores, como también en su carácter. Qué triste, ¿verdad?, la situación que vivimos. Hay un abandono total del rol de esposo y de padre en la sociedad contemporánea. Muchos padres no quieren asumir el rol de padre, ni quieren esforzarse para ocupar el lugar que Dios les ha asignado dentro de la familia, y esto es lamentable. Sin embargo, queridos hermanos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, y estos tiempos nos gritan con voz en alto que no podemos seguir siendo más esos padres ausentes del hogar y de la familia. Hay un rol que usted y yo como padre debemos asumir, porque aunque no lo queramos, queridos hermanos, un día le vamos a dar cuentas a Dios de nuestra mayordomía como padres. Entonces, ponga atención en esta tarde para ver cuáles son esos roles que el padre debe asumir. En primer lugar, el padre debe ejercer su liderazgo espiritual en la familia. Ser un guía espiritual de la familia es la tarea primordial que los padres debemos desempeñar dentro de nuestro hogar. Dice la palabra del Señor: por tanto guarda con diligencia y no te olvides de las cosas que has visto, ni se aparten de tu corazón. Pero vea lo que dice al final de este pasaje. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dice: y las enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto es muy parecido a lo que dice también Deuteronomio capítulo 6. Y las repetirás a tus hijos en el camino, en la casa, cuando te levantes, etcétera. Un padre debe asumir
su rol de ser un líder espiritual de la familia, porque esto le va a ayudar a tomar decisiones correctas en cuanto al rumbo que debe darle a su familia. Estamos hablando de un gran hombre, de un gran líder, pero no un líder solamente del pueblo de Israel, sino un líder también de su familia. Y Josué asumió el rol de ser un guía espiritual y dirigió a su familia por el camino de la fidelidad y del servicio a Dios. De eso se trataba. Se trataba de confrontar al pueblo acerca de la importancia de servir a Dios. Pero también se trataba de demostrarle al pueblo que él era un ejemplo juntamente con su familia. En las palabras del proverbista Salomón encontramos un consejo muy importante en Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 4. Y dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. Porque yo también, dice Salomón, fui hijo de mi padre. Pero ve lo interesante que dice este proverbista: y él me enseñaba y me decía, retén en tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Gloria a Dios. Qué interesante, mis amados hermanos, queridos papás que escuchan la palabra de Dios. Esa es nuestra principal, nuestra primordial tarea: ser guías espirituales de nuestra familia. Ahora, los padres tenemos que ser el ejemplo. O sea, no se trata solamente de enseñar y de decir qué es lo que tiene que hacer la familia, sino se trata de ser ejemplo. Josué usa en primer lugar el pronombre yo. Dice: si a ustedes les parece mal servir a Jehová, escojan a quién van a servir. Pero yo y mi casa, o sea, Josué dice: yo tengo que ir por delante. Y ojo, porque aquí hay un principio muy importante. Josué ejerce un principio fundamental del liderazgo, y ese principio fundamental consiste en guiar con el ejemplo. Gloria al Señor. Esto habla del carácter de este padre, del carácter de este esposo, de ser un líder, de tomar decisiones en cuanto a servir a Dios. No hay ambigüedades, no hay confusiones, no hay indecisiones de parte de Josué. Y en segundo lugar, él ponerse como ejemplo de su familia y ponerse como ejemplo del pueblo. Le decía, es fácil a veces mandar o delegar que se hagan cosas, mientras uno como padre o yo como padre a veces me mantengo al margen de mi responsabilidad. Padres que le dicen a sus hijos: a ver, muchachos, ya váyanse a la iglesia. A ver, muchachos, hay que leer la Biblia. Pero en realidad nosotros nos mantenemos al margen de esa responsabilidad, que es la responsabilidad primordial de la familia. Dios manda a los padres primero a ellos a cultivar su vida espiritual para que después ellos puedan enseñar a su familia. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Primero el padre debería aprender, debería poner en práctica la ley espiritual de Dios, y luego los hijos deberían ser enseñados. No podemos darles, queridos papás, a nuestros hijos algo que nosotros mismos no somos capaces de practicar. Dios quiere padres íntegros, fieles, que asuman su rol de líderes espirituales. Y quiero hacerte una pregunta, querido hermano. ¿Estás consciente como padre que tienes una responsabilidad de ti mismo por tu propia salvación, pero que también esa responsabilidad es para con tu familia? Porque a veces también, esa es la otra parte, ¿verdad? Que nos preocupamos por nosotros, nos preocupamos por la vida espiritual nuestra, pero a veces nuestros hijos también, pues allá están, afuera.
Es común ver hoy, en la actualidad, ¿verdad? Cuando se trata de ir a la iglesia o cuando se trata de servir a Dios, que lo hace únicamente la esposa y los hijos en algunas ocasiones. Pero muchas veces los padres están ausentes, no están ahí. El padre que asume su rol de ser un líder espiritual es el primero que se pone en la brecha, es el primero que se pone a la cabeza cuando Dios necesita gentes que le sirvan. Josué dice: yo y mi casa. Esto significa que Josué estaba determinado a servir a Dios y que no le importaba lo que otros pensaran o hicieran. Y déjame decirte que nuestra relación con Dios, querido hermano, padre de familia, no depende de lo que digan, hagan o piensen otras personas. Este es un asunto entre usted, su familia y Dios, únicamente. Y quiero ponerte un ejemplo en la palabra de Dios. La Biblia nos habla de un hombre llamado Noé. A partir del capítulo 6 del libro de Génesis encontramos la vida de Noé, pero también la vida de aquella generación. Y la Biblia dice que esta generación era malvada, era corrupta, perversa, pecadora. Y ese era el contexto en el que vivía Noé con su familia. Una generación perdida. Pero me llama la atención cuando dice la Biblia en el versículo 8: pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y es seguro que no solamente Noé, sino también su familia, porque todos se mantuvieron perfectos delante del Señor. Ahí está ese primer rol que tenemos que desempeñar como padres. Número 2, el padre debe procurar la unidad de la familia en el servicio a Dios. No solamente ser un líder espiritual, dar dirección y rumbo a la familia, pero debe preocuparse, debe procurar la unidad de la familia en cuanto al servicio al Señor. Josué dice: yo y mi familia serviremos a Jehová. Es interesante, a mí me llama la atención porque esta declaración no se atreve a hacerla cualquier persona. Cualquier padre, cualquier esposo, solo aquel que sabe que cuenta con el respaldo, que cuenta con el interés de su familia para servir a Dios. Y es que Josué contaba con el respaldo de su familia. Josué había consolidado un hogar unido. Y esa era la razón por la que él podía hablar con seguridad que él y su familia iban a servir a Dios. Yo y los míos. Estas palabras no revelan una actitud de machismo de parte de Josué, una postura machista, no. Es el consenso de la unidad en la familia. Es el resultado de la dedicación y también de la transmisión de los valores espirituales que él como padre había sembrado en su familia. No se trata aquí de que Josué era machista y dice: pues aquí lo que yo diga, eso es lo que van a hacer. No, él habla en ese tono, en ese sentido, porque él tiene el consenso, él conoce a su familia y sabe que tiene una familia que lo respalda, pero eso le ha costado a Josué trabajo, esfuerzo, dedicación a su familia. Gloria al Señor. Qué importante, queridos hermanos, qué importante es, querida iglesia, tener un hogar, tener una familia donde todos estamos involucrados en el servicio al Señor. Es una experiencia preciosa. Y esta experiencia la hemos vivido muchos padres de familia, ¿verdad? Cuando tenemos una familia que todos podemos tener los mismos propósitos, los mismos objetivos de servir a Dios. Josué no estaba contento con servir a Dios él solo. Él pensó que era necesario incluir a su familia. Es como decir hoy día: yo creo que los padres no queremos la salvación para nosotros mismos o para nosotros únicamente,
sino también la queremos para nuestra familia. El contexto religioso y social en el que se movía este líder espiritual no era fácil. Había mucha idolatría, había mucho pecado en el pueblo, politeísmo, la inmoralidad en las personas. Sin embargo, queridos hermanos, Josué tomó esa decisión que era importante. La disfunción familiar sigue siendo una realidad que nos lacera de manera permanente, que nos lacera en gran manera. La desunidad de la familia, el que el padre jala por un lado, el padre tiene otros propósitos y los hijos y la esposa también. Eso ha lacerado totalmente a las familias. La falta de unidad entre los padres ha sido la causa de que muchos hijos no tengan un modelo a seguir y por ende se desvían del camino del Señor y se rebelan contra Dios. No así cuando en los padres hay unidad, hay consenso. Gloria al Señor, eso es interesante. En tercer lugar, el padre debe establecer las prioridades de la familia. Qué interesante, porque en realidad no solamente el padre está obligado y es responsable de ser el líder de la familia, de buscar la unidad de la familia para servir al Señor, pero también establecer las prioridades de la familia. Cuando hablamos de prioridades estamos hablando de las cosas que deben ir primero. Josué sabía que lo más importante para su familia era servir a Dios. Los padres debemos saber establecer prioridades en nuestra familia, queridos hermanos, porque cuando las prioridades se pierden, se alteran, entonces hay un desorden en la familia, no se sabe qué es primero y entonces no hacemos bien las cosas. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, por lo tanto debemos establecer orden en nuestra familia, debemos establecer prioridades en nuestra familia. Jesucristo nos enseñó este principio cuando dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Aquí hay una prioridad que Dios está estableciendo. La prioridad es Dios, buscar el reino de Dios. Y eso es lo que como familia nosotros debemos procurar. Buscar primeramente a Dios. Aleluya. Josué tenía un objetivo prioritario en su familia y en el pueblo. Y ese objetivo era servir a Dios. Servir a Dios. Es interesante el énfasis que Josué hace en estos dos versículos, el versículo 14 y el versículo 15, sobre la palabra servir en sus diferentes formas. 7 veces en estos dos versículos usa Josué la palabra servir, servidle, servir, sirvamos, sirviendo, etcétera, porque para él era importante servir a Dios. Te hago una pregunta, querido papá, querido padre de familia, querido esposo. ¿Es tu prioridad y la de tu familia agradar y servir a Dios? Piensa en esta pregunta, analízala. Y entonces vas a encontrar la respuesta en ti mismo. El proyecto de vida de Josué no era ser un hombre rico, no era que sus hijos se volvieran famosos en Israel, sino motivar a su familia para que sirviera a Dios. Y es que los padres debemos preocuparnos por dejarle a nuestros hijos, en realidad, los legados más importantes de la vida. No son las posesiones ni las posiciones tampoco
la fama, la riqueza. No, lo que podemos dejar como cosas importantes a nuestros hijos, sino los valores y los principios establecidos en la palabra de nuestro Dios. Y quiero darte un ejemplo de esto que estoy diciendo. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me fascina y lo he predicado y he enseñado acerca de este pasaje, y es el pasaje de Jeremías capítulo 35 a partir del verso 1 en adelante, que nos habla de la familia de los recabitas. La Biblia dice que el profeta Jeremías fue a donde la familia de los recabitas y para probarlos los llevó a un lugar del templo y les ofreció vino. Pero cuando el profeta les ofreció vino, ellos respondieron de esta manera: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab nuestro padre, nos ordenó que no deberíamos beber vino jamás. Porque la prioridad de esta familia era agradar a Dios, porque la prioridad de esta familia era servir a Dios. Ellos no estaban interesados en construir casas, en sembrar viñas. Ellos no estaban preocupados en este tipo de cosas, sino estaban preocupados en la vida espiritual. Esa debe ser la prioridad de nuestra familia, y somos los padres las personas que tenemos que hacer o darle rumbo a nuestra familia en esta prioridad. Yo doy gracias a Dios por las mamás, por la figura materna que ha llevado la responsabilidad en muchas ocasiones sobre sus hombros, sobre todo a veces cuando el padre llega a faltar en la familia por cuestiones de muerte o alguna otra razón. Mamás que se forjan, que se esfuerzan por llevar a sus hijos hacia adelante, que ayunan, que oran, que sirven al Señor, que instruyen a sus hijos. Pero es tiempo, queridos padres, que los que estamos ahí en la familia, en el seno de la familia, nos levantemos y tomemos nuestro rol. Necesitamos más padres, más papás, que sean líderes espirituales, que sepan decidir servir a Dios, que tengan interés de hacer bien las cosas, de llegar temprano a la iglesia, de servir al Señor, de hacer sus devocionales en el hogar, de servir al Señor Jesucristo. Queridos hermanos, hoy es el Día del Padre, y es interesante hablar a los padres. Quizás pudiera yo haber preparado un sermón que elogiara más, que pudiera levantar en un pedestal más a los padres. Pero para mí es importante que los padres escuchen esta palabra y puedan reaccionar lo importante que son o que somos para Dios. Y voy a concluir citándote las palabras de un gran escritor que dice: las decisiones de un padre cambian el rumbo de la vida de su familia o de sus hijos, para bien o para mal. Escucha bien eso, padre. Las decisiones de un padre cambian el rumbo de la vida de su familia o de sus hijos, para bien o para mal. Yo deseo que las decisiones tuyas como padre no cambien para mal la vida de tu familia, sino las cambien para bien. No podemos seguir en la vida viviendo valores y principios a medias. Tenemos que ser lo que somos. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que jugárnoslas el todo por el todo, y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Qué hermoso es hoy poder abrazar a nuestros padres, poder felicitar a nuestros padres, poder llevarles un regalo, ¿verdad?, a su seno y decirle: papá, eres mi héroe, eres mi ejemplo, eres mi guía. ¿Cómo se siente usted como padre cuando escucha esas palabras? ¿Cómo se siente usted como ese líder espiritual cuando escucha esas palabras de sus hijos?
Pero déjeme decirle que sería también muy importante que el día que usted ya no esté, que el día que usted ya no esté en el seno de la familia, también sus hijos les puedan recordar por esas mismas cualidades, por esas mismas características. Alabado es el nombre del Señor. Yo quiero orar en esta tarde por las familias, quiero orar por los padres y quiero pedirle a los hijos que están ahí en casa con sus papás, o a lo mejor están en alguna reunión participando de algún convivio, o están ahí reconociendo, agasajando a los padres. Quiero pedirte que interrumpas un momento ese tiempo y te dirijas hacia tu padre, lo abraces, le des una palabra de gratitud y le digas: papá, yo sé que tú llevas en tus hombros una carga muy grande. Estamos contigo, te vamos a apoyar, estaremos dispuestos como la familia de Josué a servir al Dios a quien tú le sirves. Inclina tu rostro, por favor, ahí mi hermano, en tu hogar, y vamos a orar. Yo quiero orar por los padres. Ayúdenme, por favor, las mamás que estén ahí, los hijos que estén ahí, los yernos que estén ahí, si gustan acercarse al Padre también y orar por él en el nombre del Señor. Amantísimo Dios y Padre que moras en los cielos, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia. Señor, entendemos que tenemos un rol, tenemos un papel, una responsabilidad, y que tenemos que asumirla como tal, Señor, para que la palabra tuya pueda ser de bendición a nuestras vidas y a nuestra familia. Señor, yo te pido por los padres, te pido, Señor, por esta iglesia de la colonia obrera, Señor, aquí en Macuspana, que tú las bendigas, que tú, Señor, seas con ellos, que cada padre de familia, Señor, pueda tomar ese rol, asumir esa responsabilidad, Señor, y llevar a su familia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se proyecte, para que la iglesia sea un ejemplo, sea un modelo, Señor, en esta sociedad que se ha pervertido, Señor, y que ha perdido los valores de la sociedad, los valores morales, los valores espirituales. Señor, estamos aquí y estos padres, Señor, están ahí para decirle al mundo, Señor, que todavía hay padres ejemplares, que todavía hay padres, Señor, que pueden asumir su rol. Bendito sea tu nombre. Oro y te pido que los bendigas en grande manera. Alabado y glorificado es tu nombre para siempre. A ti la gloria, Señor, y la honra. Amén. Gloria a Dios. Querido hermano, espero que esta palabra del Señor pueda bendecir tu vida y pueda hacerte reflexionar, pueda hacerte conciencia del valor que nosotros tenemos como padres delante de la presencia del Señor. No te desanimes si no prepararon una fiesta para ti, no te preocupes. Delante del Señor eres su sacerdote, eres su líder, eres la persona que Dios puso a la cabeza de tu familia, pero también eso implica que tienes responsabilidades. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy bien, quiero dirigir unas palabras en esta tarde en compañía de mi esposa para cada uno de ustedes, queridos hermanos de la iglesia de la colonia obrera en Macuspana, Tabasco. Es un gusto, es un placer, es una satisfacción poder dirigirme a ustedes con esta palabra que hemos predicado y con las palabras que estamos expresando, y decirles que fue una dicha haber sido pastor de esta congregación. Recuerdo exactamente el año que llegamos ahí, era el año de 1990.
94, por ahí en el mes de febrero aproximadamente. Por cierto, llegamos en una fecha que no, pues no era fechas de cambio. Batallamos un poquito con nuestras hijas que estaban en la escuela, pero fue una bendición enorme ser pastores de esta congregación estos 3 años. Fue una escuela para nosotros, fue un reto para nosotros, fue un desafío para mi vida y para la vida de mi esposa y de mi familia, que nos lanzó, ¿verdad?, para servir al Señor con mayor fuerza, con mayor capacidad. Quiero agradecer al pastor la distinción y el honor que me hizo de invitarme para dirigir esta reflexión de la palabra del Señor para ustedes, querida iglesia. Es un enorme privilegio, ¿verdad?, dirigirme a ustedes, y gracias porque es la primera vez desde que salimos de esta iglesia que tengo la oportunidad de dirigir un mensaje, una palabra para ustedes, y aunque lo estamos haciendo de esta manera, ¿verdad?, pero de alguna forma estamos muy agradecidos. Solo les pido, hermanos, que sigan siendo fieles, que perseveren al Señor y que miren al Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando usted quita sus ojos de Jesús y los pone en un hombre, entonces usted va a cometer cualquier cosa, pero usted ha puesto sus ojos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y pase lo que pase, usted tiene que seguir mirando a Jesús. Aquellos que han dado las espaldas, aquellos que se han vuelto atrás, probablemente no tuvieron esa bendición de haber puesto sus ojos en Jesús. Pero yo les animo a ustedes, querido hermano, querida iglesia, a que sigan firmes, constantes y creciendo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo, hermanos, un abrazo enorme, que el Señor les bendiga. Dejo a mi esposa para que les salude también. Buenas tardes, hermanos. En esta hora de la mañana les saludamos en el nombre del Señor, deseando que se la estén pasando bonito, que haya mucha comida, mucho postre, muchos apapachos, muchos regalos para los papás de la colonia obrera, aunque ya algunos ya no están, ya pasaron a otra vida, ya se fueron con el Señor, pero también los recordamos con mucho cariño, a todos los amamos, hermanos, y los recordamos. Lo estamos viendo como si ahora sí que estamos como si los estuviéramos viendo a todos, y pues es un gusto, un placer, ¿verdad?, que nos haya invitado para estar aquí. Y pues más a mi esposo por traer la palabra, gracias al hermano Adolfo, el pastor, a su esposa. También me dirijo a los hermanos que tengan ánimo, hermanos varones, y pues está creo la reunida la familia, tengan ánimo, sigan adelante, sigan firmes, amen a su pastor, hermanos, amen a su esposa del pastor, porque ellos son los que velan por ustedes, ellos son los que oran por ustedes, están pendientes de ustedes, ellos son los que están trabajando por ahora ahí en la colonia, ahí en la iglesia, y por lo tanto les pedimos que sean también fieles a Dios, fieles a su pastor, no sigan al hombre, sigan a Dios. Como decía mi esposo, ¿verdad?, ustedes tienen que estar ahí, permanecer ahí donde creyeron, ahí donde Dios les llamó, donde están sirviendo, ahí sigan, hermanos. Lamentablemente, también como dijo mi esposo, algunos ya han ido por otro lado, pero que el Señor los bendiga, ¿verdad? Pero ustedes que están firmes ahí trabajando en la obra del Señor, yo creo que son benditos y van a recibir mucha bendición de parte de Dios. Le queremos decir que son hombres sinceros, que sean hombres de verdad, hombres que amen la obra, que sirvan en la obra al lado de su pastor, que no lo dejen solo, sino que estén al lado de él ahí para ver qué necesita, para apoyarlo, ¿verdad?, para animarlo, porque cuando el pastor está solo, se siente triste, se siente desanimado, pero si ustedes están ahí, hermanos, yo creo que él va a tener más ánimo de servir a Dios y de estar ahí en la colonia, ¿verdad? Les animamos, hermanos, y si las amamos, les recordamos, saludos a las hermanitas también, a las esposas,
a los hijos, a todos. Yo creo que ya algunos ya crecieron, ya son muchachos, ya están casados, pero no importa, les recordamos a todos, hermanos. Dios me los bendiga, y juntamente aquí con mi esposo, y saludo de parte de mis hijas. Ellas estaban todavía niñas cuando estuvieron ahí, pero ellos también recuerdan la colonia obrera. Muchos saludos, bendiciones a todos. Amén. Gracias, hermanos. Un abrazo. Que Dios los guarde. Que Dios los bendiga.